Hola a todos los viñadictos. Hoy, como veis, no estoy en el campo, pero creo que es importante también, aparte del trabajo que hacemos en el campo, analizar los datos obtenidos, porque nos permite tanto conocer cómo es la evolución de nuestras parcelas y también qué cosas o qué estrategias estamos haciendo bien para obtener los resultados que obtenemos o qué cosas estamos haciendo mal para mejorar, ¿no? Y también para analizar los años, me parece importante. Ya sé que como que una vez que ha pasado el temporal, pues es muy fácil decir qué cosas han pasado, qué cosas no han pasado, pero es interesante para luego poder comparar años, ¿no? Mira, lo que estáis viendo aquí es la evolución de los rendimientos de una explotación de un cliente, ¿vale? Donde comparamos los datos de diferentes añadas y lo que estamos viendo, pues es bastante interesante, ya que nos podíamos esperar que este gráfico que os pongo aquí, que os lo voy a hacer grande, es el resultado de toda la explotación, ¿no? Y veis un poco que nuestro mejor año fue el año 18, pero que el año 2022 en comparación con el 21, pues hemos tenido un rendimiento un poquito mayor. Y no es la dinámica de este año, entonces tenemos que analizar qué cosas hemos hecho bien nosotros y qué aspectos también tiene de ventaja nuestra explotación para obtener estos resultados, ¿no? Luego iremos parcela por parcela y veremos singularidades, pero en general el año que ha pasado ha sido un año seco, ha sido un año que empezó frío, empezó tardío, pero luego que la primavera, mayo fue terriblemente cálido y hemos tenido un ciclo muy corto, ¿no? Esto casi una desventaja para muchas variedades. En el caso de garnacha, que suele tener estas explotaciones netamente garnacha y cariñena y mazuelo, que suele tener la garnacha tantos problemas de cuajado y los años casi nos los determina los rendimientos más la calidad del cuajado que otro tema, hemos tenido un muy buen cuajado, ¿no? Un muy buen cuajado que representa, pues que luego tenemos racimos más compactos. El peso medio del racimo potencialmente es mayor. Sí que es verdad que luego no ha llovido y muchos pesos han quedado bajos. Pero por lo general, con 2 o 3 tormentillas en terrenos buenos que drenan bien y que absorben bien el agua, pues hemos obtenido un rendimiento un poquito mayor. En este caso, en 2021 no tuvimos heladas, pero incluso en alguna explotación nos está pasando que 22 está siendo de mayor rendimiento que 21 porque hubo un impacto grande de las heladas, ¿no? En el 21. Entonces, 22 al no tener heladas y no ser tampoco un año super top, pero hemos tenido un año muy bueno. Si os fijáis en el año 20, aquí tuvimos el mildiu y se perdió bastante rendimiento de esta explotación. El año que mejor ha ido en esta finca ha sido el 18, ¿no? Pese que sí, se hizo bastante cleo de racimo, sigue siendo el año récord. En muchas explotaciones veréis que el año 20 es vuestro récord, porque si salvasteis el mildiu fue un año fundamentalmente muy interesante. Nosotros pensábamos que este año se asemejaba mucho a 19 por la escasez de lluvias, pero al final lo que hemos visto es que el cuajado es muy determinante. La garnacha ha aguantado como un titán y al final con esas poquitas lluvias que cayeron en agosto, muy poquito, o 10-15 litros, pues hemos conseguido completar maduraciones y demás. Luego, si nos vamos a parcelas en concreto, parcelas específicas, veremos como dos diferencias muy claras, ¿no? Por un lado tenemos una viña un poquito joven en un suelo arcilloso, como es esta parcela ALC, le he llamado, donde sí que teníamos un potencial productivo bastante bueno, que se podía asimilar al 18 por cuajado y demás, pero luego al final se ha quedado en un rendimiento menor que el año pasado, ¿no? Que es lo que normalmente estamos viendo en casi todas regiones vitícolas. 2022 un poquito peor que 2021. ¿Y aquí qué ha pasado? Que la viña ha sufrido más, ¿no? Es una viña más joven, en un terreno más de ladera. Seguramente no es que haya llovido menos que en otras parcelas, pero sí que la retención del agua es menor, ¿no? Hay más escorrentía y menos retención de agua. Entonces al final el volumen productivo se ha quedado menor. Y por el otro lado tenemos todo lo contrario, un viñedo de la variedad cariñena que está en un terreno muy pedregoso, pero en un terreno muy drenante, muy llano, donde todo el agua que cae es agua disponible para la planta, y vemos cómo hemos llegado casi al récord productivo, ¿no? De esta parcela. No, lo hemos superado por 80 kilos o algo así. Sí que os tengo que contar aquí que ha habido un cambio de estrategia, viendo el año que venía y demás. Nosotros
el 19, 20 y 21 optamos por un deshojado precoz para reducir la tasa de cuajado y que tuviéramos un racimo más suelto, más expuesto y una maduración más homogénea. Este año, como veíamos que el año venía muy acelerado y que podríamos tener estos problemas de maduraciones demasiado tempranas y demasiado rápidos, optamos por hacer un desnietado y no un deshojado temprano. Consecuencia, hemos tenido mucha más tasa de cuajado. Al final el racimo ha sido más compacto y más grande. Y por eso en un terreno de una viña muy vieja, que debe tener como 45 o 50 años, que no sufre estrés porque cualquier precipitación la recoge la tierra y las raíces están metidas a profundidades bastante pronunciadas, que pueden ser de 2 metros aproximadamente, siempre está en una zona donde puede recoger algo de agua. Entonces, al final, esa ausencia de estrés hace que los rendimientos hayan sido buenos con una estrategia basada en tener un racimo más compacto. ¿Qué nos ha permitido este racimo más compacto? Pues tener una maduración un poquito más lenta, ¿no? Que si hubiéramos tenido un racimo muy suelto, muy expuesto, la maduración hubiera sido demasiado rápida y en este caso pues hemos podido aguantar, aunque normalmente el tiempo de vendimia de esta viña viene siendo para final de septiembre, principios de octubre. Pues este año lo hemos cogido 15 días antes, pero no los 22 o 23 días que nos ha tocado vendimiar antes las garnachas, ¿no? Entonces, bueno, bastante interesante este análisis depende de la estrategia que yo haga, si hago un deshojado precoz o no hago un deshojado precoz, si tengo un racimo más compacto o tengo un racimo más suelto, pues va a influir tanto en los rendimientos como va a influir en la tasa de maduración, ¿no? En la velocidad de maduración. Entonces, bueno, me parecía interesante presentaros estos datos para que pudierais comparar las añadas, ¿no? En función del año, o sea, lo que nos ha supuesto el año, sí que es un año un poquito de menos rendimiento que la media, en nuestro caso un poquito mayor que la media, pero en otras bodegas no ha sido así, ¿vale? Si analizásemos los datos de otras bodegas, lo que hemos tenido es un rendimiento un poquito menor que 2021, un poco bastante mejor que 2019, que era un poco la previsión, pero fundamentalmente porque hacemos variedades fundamentalmente como la garnacha, donde la tasa de cuajado ha sido más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Que quizás, por ejemplo, el 17, que no fue mal año, tuvimos una tasa de cuajado horrible y entonces por mucho que luego tuviéramos un año bueno de precipitaciones y tal, al final aquello no engorda porque no tienes vallas por racimo y tienes un rendimiento más bajo. Bueno, que creo que este análisis es importante que hagáis al final de la campaña, sobre todo para ver en qué punto estáis, qué estrategias van funcionando y cómo nos adaptamos en función de las estrategias a los años climatológicos, ¿vale? Cordial saludo, adiós.